Poncio Pilato fue una figura de inmensa complejidad, siendo uno de los gobernantes más controvertidos de la historia romana. Nombrado por el Imperio Romano gobernador de Judea, una provincia distante y rebelde, Pilato estaba lejos de ser un administrador común y corriente. Su función no era solo garantizar la paz y el orden, sino también representar la autoridad y el poder absoluto de Roma sobre los pueblos o juzgados. Su misión era sencilla en teoría, pero extremadamente difícil en la práctica, especialmente en Judea, donde el pueblo judío era obstinado en su fe y resistente a las imposiciones del imperio. La tensión entre el dominio romano y el pueblo judío siempre estuvo presente, con el imperio imponiendo sus leyes e impuestos, mientras los judíos intentaban, a toda costa, mantener sus tradiciones e identidad religiosa. Para Pilato, un hombre de temperamento más pragmático y a veces incluso arrogante, esta resistencia religiosa y política era vista como un obstáculo para su propia paz y seguridad como gobernante. Sin embargo, también sabía que si no tenía cuidado, un levantamiento podría ser suficiente para poner en peligro su posición e incluso su vida. Por lo tanto, intentaba constantemente mantener el control, enfrentando las fuerzas políticas locales, las intrigas religiosas y las demandas del imperio. Cuando le llevaron a Jesús, Pilato supo que se enfrentaba a una situación muy delicada. No solo por la fama de Jesús, sino también por el tenso clima político que rodeaba cualquier tipo de malestar público, como el que estaba ocurriendo durante la Semana Santa cuando las tensiones estaban en su punto más alto. Cuando se le preguntó sobre el destino de Jesús, Pilato se vio dividido entre la presión de las autoridades judías, que pedían su muerte, y la sensación de que Jesús, a su manera, no representaba una amenaza real para Roma. Pilato estaba más preocupado por las consecuencias políticas de sus decisiones que por los méritos reales del caso. Por lo tanto, el juicio de Jesús estuvo marcado por vacilaciones e intentos de manipulación política, lo que hizo que el proceso fuera aún más complejo y controvertido. Sin embargo, a medida que se desarrolló el proceso, Pilato comenzó a darse cuenta de que Jesús no era un criminal común y corriente. Durante el interrogatorio, Jesús no se comportó como un líder rebelde, como esperaba Pilato. En lugar de incitar a la violencia o desafiar directamente el poder romano, Jesús simplemente permaneció en silencio, aceptando el juicio con una serenidad que confundió a Pilato. Este silencio, para Pilato, resultó un tanto desconcertante, ya que esperaba que Jesús se defendiera o, al menos, intentara manipular la situación para salvar su propia vida. El hecho de que Jesús no impugnara las acusaciones ni pidiera clemencia hizo que Pilato sintiera cierta frustración, pero también una creciente curiosidad por la naturaleza de este hombre. Comenzó a darse cuenta de que Jesús no estaba interesado en luchar contra el Imperio Romano, sino en algo mucho más profundo y espiritual. Para Pilato, esto fue a la vez un alivio y una preocupación. No veía a Jesús como una amenaza a la autoridad romana, pero tampoco sabía cómo manejar la situación. Pilato intentó manipular la situación de varias maneras, ofreciendo la libertad de Jesús a cambio de la libertad de un prisionero, con la esperanza de que la gente prefiriera liberar a Jesús en lugar de a Barrabás, el notorio criminal. Pero, como Pilato pronto se daría cuenta, estaba siendo manipulado por los líderes religiosos que controlaban a la multitud. La decisión de Pilato no se basó en la razón, sino en su propia inseguridad política y el miedo a perder su puesto de gobernador. No tenía poder para desafiar a las autoridades judías, especialmente a Caifás y a los demás miembros del Sanedrín, y temía que una revuelta o una crisis pública pudiera tener consecuencias graves para él. La lucha interna de Pilato entre hacer lo que era moralmente correcto y lo que era políticamente seguro finalmente lo llevó a tomar una decisión profundamente inmoral. El dilema que enfrentó Pilato fue una verdadera batalla interna entre moralidad y política. Sabía que Jesús no merecía la muerte, pero también sabía que al absolverlo estaría desafiando abiertamente la autoridad de los líderes judíos, algo que podría resultar en una pérdida significativa de su propia autoridad y, eventualmente, en peligro personal. Pilato era consciente de que la política y los intereses romanos eran las fuerzas que gobernaban Judea y que desobedecer esos intereses podía tener consecuencias desastrosas. El temor de que estallara una revuelta y amenazara la estabilidad de la provincia pesaba mucho más en su mente que el destino de un hombre que consideraba inofensivo. Pilato no se dejaba llevar por la justicia ni por la búsqueda de la verdad, sino por la necesidad de preservar su poder.
Sabía que si cedían a la presión de los líderes religiosos, podría asegurarse como el gobernante que mantenía el orden en la región, pero eso significaba sacrificar la vida de un hombre inocente. Lavándose las manos de la sentencia, Pilato intentó cínicamente eximirse de culpa, transfiriendo la responsabilidad a otros. Pero esta acción, lejos de ser un gesto de desinterés, fue una decisión consciente para protegerse políticamente y evitar conflictos con las autoridades judías. Pilato no tuvo el valor de desafiar la injusticia que tenía ante sí, ni la voluntad de pagar el precio por hacer lo que sabía que era correcto. Su decisión de permitir que Jesús fuera ejecutado fue una elección egoísta, motivada por el miedo, la vanidad y la falta de valor para adoptar una postura moralmente correcta. La condena de Jesús a la crucifixión fue, para Pilato, un acto de conveniencia política, pero para el cristianismo, este acontecimiento representó uno de los momentos más cruciales de la historia de la humanidad. Pilato, al permitir la crucifixión, creía que estaba resolviendo una cuestión política y evitando un conflicto mayor. Sin embargo, estaba participando en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz no fue solo una ejecución, sino el sacrificio divino que permitió la salvación de la humanidad. Pilato, con su postura pragmática y su búsqueda por preservar su poder y estatus, no entendió el profundo significado espiritual de sus acciones. Solo cumplía una función política, pero sin saberlo participaba en la realización de un plan divino. Para él, Jesús era simplemente otro líder religioso que causaba revuelo, pero para los cristianos, él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El dilema de Pilato, entre salvar a Jesús y asegurar su propia posición, es un reflejo de que la naturaleza humana se deja guiar por el interés propio, el miedo y la vanidad, en lugar de buscar la verdad y la justicia. Puede que Pilato se haya lavado las manos en un gesto simbólico, pero en realidad se sumergió aún más en las sombras de la política y la injusticia. Así, Poncio Pilato no es retratado como una víctima de las circunstancias, sino como un hombre que decidió sacrificar la verdad y la justicia en aras de su propia seguridad política y estatus social. Su decisión de sentenciar a muerte a Jesús refleja la profunda corrupción del poder político y el miedo a desafiar fuerzas que él no podía controlar. Mientras Pilato vio su elección como un medio para evitar una crisis mayor, el cristianismo ve esta misma elección como el cumplimiento de un plan divino, donde el sacrificio de Jesús en la cruz se convertiría en el punto de inflexión para la redención de la humanidad. La condena de Jesús fue un momento de gran injusticia humana, pero, paradójicamente, también fue el momento en el que se realizó la mayor obra de misericordia y amor divino. Para Pilato, su decisión fue pragmática y política, pero para el mundo fue la clave de la salvación eterna. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Deja tu me gusta y comparte con tus amigos para que podamos difundir este mensaje de reflexión. Su participación es muy importante para que podamos seguir brindándoles contenido relevante a todos ustedes.